Bien, entonces hoy vamos a ver los amplificadores de bajo ruido. El índice de la explicación es este que está aquí. Vamos a ver primero una pequeña introducción. Ya sabemos más o menos qué son los amplificadores de bajo ruido, pero lo vamos a repasar un poco. Nos vamos a centrar en los amplificadores de bajo ruido basados en MOSFET, porque los basados en bipolares son exactamente iguales. El proceso de diseño y todas las estructuras de esquema son prácticamente similares. Entonces, con verlo con uno es suficiente. Luego veremos qué tipos de cargas podemos ponerle a los amplificadores, como es la carga del amplificador. Veremos también un poquito el concepto de rechazo de imagen en chip, y también veremos esquemas de polarización y ejemplos, etc. ¿Vale? Entonces, los amplificadores de bajo ruido, como decíamos, es el primer elemento que nos encontramos en la cadena de recepción, y por tanto, por la fórmula de Free, su figura de ruido se suma directamente a la figura de ruido total del sistema, y además la ganancia del primer elemento lo que hace es minimiza la figura de ruido de los elementos que están detrás de la cadena de recepción. Por tanto, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son los objetivos de diseño de una LNA? Pues tener una buena ganancia para minimizar el ruido del resto de la etapa, un factor de ruido lo más bajo posible. Además, tenemos que adaptarnos a la entrada, y esa entrada, como viene de la antena, que es exterior normalmente, tenemos que tenerlo adaptado a 50 ohmios, ¿vale? Y bueno, después en general, pues tener buena linealidad y que consuma lo menos posible, pues si vamos a hacer un circuito integrado, pues que consuma lo menos posible. El problema del análisis clásico de los amplificadores es que nuevamente la impedancia de entrada para máxima transferencia de potencia no va a coincidir con la impedancia de entrada para mínimo ruido. Es decir, para máxima transferencia de potencia deberíamos tener aquí adaptación a 50 ohmios, pero a lo mejor este amplificador, el transistor en sí, le gustaría ver no 50 ohmios, sino ver otra impedancia de entrada, de forma que él daría menos ruido. Ese es el principal de los problemas que tenemos en los amplificadores de bajo ruido. En el análisis clásico, es decir, en análisis clásico me refiero a cuando se hace un amplificador sobre una PCB. Normalmente tú te compras un transistor, ese transistor tiene unas características determinadas, ese transistor quiere ver a su entrada una impedancia determinada para dar mínimo ruido. Entonces, cuando digo análisis clásico, se supone que tenemos un dispositivo dado, es decir, con unas características físicas. Sin embargo, nosotros, en circuitos integrados de radiofrecuencia, el transistor que usamos no es fijo. Nosotros podemos hacerlo más grande o más pequeño y podemos poner múltiples transistores en paralelo. Con lo cual ya el análisis clásico no es exactamente, no es aplicable. Tenemos un poquito más de libertad, y luego veremos cómo se puede aplicar eso para mejorar y, por ejemplo, hacer que la impedancia de mínimo ruido coincida con la impedancia para máxima transferencia de potencia. Eso es una ventaja que tenemos, porque nosotros podemos modificar el transistor. Y también en el análisis clásico se ignora el consumo de potencia. ¿Por qué? Porque el análisis clásico, cuando tú te compras un transistor, te dice: este transistor polarízalo de tal manera, con esta corriente, con este consumo, etc. Y ese transistor polarizado de esa manera, si tú le pones a la entrada tanta impedancia, te va a dar mínimo ruido. La potencia está fijada. Mientras que nosotros, quizá podemos modificar el transistor, quizá podemos elegir la mejor opción entre consumo de potencia, ruido, máxima transferencia de potencia, etc. ¿Vale? Luego iremos avanzando sobre este tema. Bien, el circuito básico suele ser un surtidor común, en el que el surtidor es común, entra la señal por la puerta y sale por el drenador. ¿Vale? Entonces tenemos que estudiar el circuito equivalente porque estamos haciendo un amplificador de pequeña señal. El circuito equivalente de un transistor MOS es este que está aquí, en el que básicamente, idealmente sería solamente una transconductancia que coge la corriente de entrada, la tensión de entrada la convierte en corriente a la salida, ¿vale? Luego tenemos la resistencia de salida del transistor MOS, y luego también tenemos una serie de capacidades parásitas, que es la capacidad puerta drenador y puerta surtidor, aunque no, típicamente se suele despreciar esta capacidad de aquí, ¿vale? Entonces, si la despreciamos, la quitamos de aquí, vemos que la impedancia de entrada de nuestro transistor MOS, ¿de qué tipo es? Capacitiva. Una impedancia de entrada capacitiva. Y precisamente esa capacidad de entrada es la que hace que la ganancia, a medida que va aumentando la frecuencia, va disminuyendo, porque al fin y al cabo mete un polo a la entrada del transistor. Entonces se define lo que es la frecuencia de corte, el punto en el que la ganancia en corriente salida partido por corriente de entrada, vale 1, ¿vale? Y esa viene dada por la ganancia de corriente que tiene la transconductancia que tiene mi transistor, partido por esa capacidad. Cuanto más chica sea esa capacidad, más frecuencia de corte tiene. O sea, a más alta frecuencia puede trabajar mi transistor. Por eso,
Hoy en día que se intenta hacer transistores cada vez más pequeños, con longitud de puerta cada vez más pequeña, porque cuanto más pequeña es la longitud de puerta, menos capacidad tenemos en la puerta y por tanto a más frecuencia podemos trabajar. Y eso es bueno tanto para circuitos digitales como para analógicos. En digitales, porque puedes conmutar más rápidamente las puertas, los inversores, las puertas NAND, ¿no? Pues si tienen menos capacidad las puedes conmutar más rápidamente. Y en analógica porque puedes amplificar hasta frecuencias más altas, porque la frecuencia de corte es más alta. ¿Vale? Entonces este es el circuito equivalente de pequeña señal de un transistor. Como estamos haciendo un amplificador de bajo ruido, tenemos que estudiar también el ruido. ¿Vale? Entonces en la siguiente transparencia lo que vemos es el circuito equivalente de ruido, que es el circuito que teníamos más las fuentes de ruido de entrada y de salida, en la que está la fuente de ruido del canal a la salida y la fuente de ruido de la puerta a la entrada. ¿Vale? Bien, ahora les voy a explicar el procedimiento que se utiliza para calcular la figura, el factor de ruido de un transistor MOS. No lo vamos a hacer matemáticamente, pero les voy a explicar cómo se hace. ¿Vale? Bien, la fuente de ruido del canal, perdón, de la puerta, viene dada por esta expresión, que es 4K, esto lo vimos ya en su día cuando vimos los dispositivos. 4K T B y por la impedancia, bueno, la conductancia de la puerta. ¿Vale? Y un factor que se llama coeficiente de ruido de la puerta, que es un factor numérico para ajustar el valor del ruido a la entrada. Cuando se modela, se pone ese factor para que el modelo sea perfecto, o sea, cuadre. ¿Vale? Esta sería la fuente de ruido de entrada. Y la fuente de ruido de salida, también lo vimos en su momento, que era 4kTB partido por la resistencia del canal, y típicamente la resistencia del canal viene dada por el coeficiente de ruido del canal partido por la transconductancia del transistor. Para canal largo, es decir, para transistores grandes, esto no es verdad, para transistores pequeños, de longitud de puerta pequeña me refiero, esto suele ser 2/3, pero bueno, se puede usar ese número simplemente para hacer cálculos para nosotros. ¿Vale? Entonces ya tenemos la fuente de ruido de la puerta, la fuente de ruido del drenador, y también estos dos ruidos no son independientes, sino que están correlados. Si uno aumenta, el otro aumenta, si uno disminuye, el otro disminuye. ¿Cómo están correlados? Con el coeficiente este de correlación. Fíjense que las dos fuentes de corriente están correladas con esta expresión de aquí, de forma que si dependiendo del valor que tengamos en el factor C este, pues si una aumenta, la otra también, la otra disminuye. O sea, están correlados esos dos fuentes de ruido. Entonces, tenemos nuestro transistor con sus fuentes de ruido, con sus expresiones. ¿Y qué queremos hacer? Queremos sacar estas fuentes de ruido hacia afuera para tener nuestro transistor real, sería un transistor ideal, sin fuentes de ruido, y hacia afuera sacamos el circuito equivalente de ruido a la entrada. ¿Se acuerdan que se ponía una fuente de tensión de ruido? Una fuente de tensión de ruido a la entrada y una fuente de corriente de ruido equivalente a la entrada. Es decir, llevando todas las fuentes de ruido hacia la entrada. ¿Vale? Si hacemos esto, lo que vamos a hacer, tenemos este esquema de aquí. Tenemos el transistor ideal con su fuente de ruido de tensión y fuente de corriente de ruido a la entrada, y aquí tenemos el generador, la antena, que se puede dar en su equivalente Thevenin, fuente de tensión con resistencia, o en su equivalente Norton, que es fuente de corriente y resistencia. Para estos cálculos se suele utilizar el equivalente Norton porque es más fácil hacer los cálculos. No lo vamos a hacer aquí, pero se suele utilizar este esquema. Vale, entonces a la hora de calcular con esta expresión de aquí, ya teniendo las expresiones de VI y de la corriente, sacamos lo que es el factor de ruido de este circuito de aquí, que es mi transistor con mi antena. Ese factor de ruido depende de ¿qué? De la admitancia de la antena, de I sub S, que tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. ¿Vale? Si derivamos ese factor de ruido con respecto a la parte real y con respecto a la parte imaginaria e igualamos a 0, veremos cuál es la parte real ideal, o sea, la parte real óptima que debería tener esa impedancia de entrada, esa admitancia de entrada aquí, y la parte imaginaria óptima que debe tener esta impedancia de aquí, esta resistencia de aquí, para que me dé mínimo ruido mi transistor. ¿No? Voy a repetir. Tenemos el factor de ruido que depende de la admitancia de entrada. Esa admitancia de entrada tiene una parte real y una parte imaginaria. Si derivamos con respecto a la parte imaginaria e igualamos a 0, obtenemos qué parte imaginaria de la impedancia, de la admitancia de entrada, perdón, debe tener esa admitancia para que dé mínimo ruido mi transistor. Y lo mismo con la parte real. ¿Vale?
Si hacemos todo eso, vemos que la parte, sale estas expresiones que está aquí, y si metemos esto dentro de la expresión del factor de ruido, obtendremos cuál es el factor de ruido mínimo que es capaz de dar mi transistor. Si le ponemos esa admitancia que acabamos de decir, este valor de imaginario y este valor de real de esa admitancia de entrada. ¿Vale? Bien, vamos a estudiar un poquito más esa expresión del factor de ruido mínimo. Fíjense que pues es 1, o sea, el factor de ruido mínimo es como mínimo 1, más cosas, ¿vale? 1 más, pues toda esta expresión de aquí. Fíjense que si no hubiese ruido de puerta, es decir, si el valor de la delta, no está la delta aquí, si no hubiese, si la delta fuese 0, si no hubiese ruido de puerta, el factor de ruido mínimo sería 1, que en dB sería 0 dB, es decir, ideal, pero eso no existe, ¿vale? Ideal no puede existir porque normalmente el transistor tiene siempre un poquito de resistencia en la puerta, y esa resistencia de la puerta genera ruido en la puerta, ¿vale? O sea, como mínimo vamos a tener 0 dB de ruido, no, más de 0 dB de figura de ruido. Ten en cuenta que aquí estamos hablando de factor de ruido, no de figura de ruido, ¿vale? Luego, una cosa curiosa es que si el factor de correlación C, que correla el ruido de salida y el ruido de entrada, aumenta, mejora la figura de ruido, el factor de ruido. Eso significa que a veces, haciendo circuitos de realimentación entre la salida y la entrada, podríamos incluso minimizar el ruido. Si el ruido se resta de forma negativa, podríamos mejorar el ruido. Bueno, pero eso es una curiosidad nada más. Lo más importante, quizá, es esto de que está aquí, que la figura de ruido mínima, o factor de ruido mínimo, depende de la tecnología. Fíjense que está aquí CGS partido por G sub M, lo he puesto así. ¿Y esto qué era? La frecuencia de corte del transistor. Fíjense que cuanto más alta la frecuencia de corte del transistor, cuanto mayor es omega t, menor figura de ruido tenemos. Y por eso, a medida que las tecnologías han ido disminuyendo la longitud de puerta, hemos ido aumentando la frecuencia de corte del transistor, y por tanto hemos podido hacer amplificadores de bajo ruido a más alta frecuencia. Entonces, a veces, cuando ustedes vean dos amplificadores de bajo ruido hechos en dos tecnologías diferentes, normalmente el amplificador de bajo ruido hecho con la tecnología más moderna va a dar menos figura de ruido, pero no porque esté mejor diseñado, sino simplemente porque tiene una frecuencia de corte mejor y por tanto el transistor es mejor y da menos ruido. ¿Vale? Bien, y otra cosa importante es que en general no coincide atar para mínimo ruido y atar para máxima transferencia de potencia. Es decir, decíamos que la impedancia de entrada de un transistor MOS es capacitivo, pero típicamente la admitancia que él quería ver, o pasando de admitancia a impedancia, que él quiere ver para dar mínimo ruido, suele ser inductiva, con lo cual no podemos conseguir a la misma vez, típicamente, teóricamente, mínimo ruido y máxima transferencia de potencia. ¿Ok? Bien, entonces el análisis clásico se basa en el que tenemos un transistor, por eso aquí llamamos en diseño circuitos de radiofrecuencia, no integrados, sino circuitos de radiofrecuencia, por ejemplo, sobre una placa. Se basa en que tenemos un transistor fijo, y entonces a la hora de hacer un amplificador de bajo ruido, a la hora de hacer un amplificador en general, tenemos dos opciones. Si adaptamos de forma conjugada, tenemos un amplificador con máxima ganancia, máxima transferencia de potencia. Y si adaptamos para la impedancia óptima esa que quería ver el transistor, tenemos mínimo ruido. Entonces, cuando vamos a hacer un amplificador de bajo ruido, usamos esta adaptación y ya tenemos un amplificador de bajo ruido, que no es el mejor para dar ganancia, pero sí es el mejor para dar mínimo ruido. Ese es el análisis clásico. Es lo que decimos aquí, tenemos que elegir entre adaptar para mínimo ruido o para máxima transferencia de potencia. El resto de parámetros, lo que salga. Es decir, la ganancia que sale, pues la que dé, la potencia que consume, la que dé, y la linealidad que dé, pues la que dé. Vale. Sin embargo, como les decía yo antes, cuando hacemos el diseño de circuitos integrados, fíjense que aquí lo he subrayado, integrados de radiofrecuencia, ya el transistor nosotros lo podemos modificar. Podemos modificar la anchura del transistor. Incluso también podemos elegir el punto de operación que queremos fijar. En el caso de análisis clásico, el transistor decíamos que nos daban el transistor fijo y qué punto de polarización teníamos que usar para ese transistor. Ahora no, ahora nosotros podemos modificar tanto el tamaño del transistor como la polarización del mismo. ¿Vale? Entonces, hay estrategias, y ahora les explicaré yo una técnica que nosotros usamos aquí
para poder adaptar ambas cosas a la misma vez. Adaptar para mínimo ruido y para máxima transferencia de potencia. ¿Vale? Y lo vamos a ver en la siguiente transparencia. Bien, entonces decimos que tenemos nuestro transistor aquí y tenemos que poner una red de adaptación a la entrada y una red de adaptación a la salida. Bueno, normalmente la red de adaptación a la salida no lo he explicado, voy para atrás. Tanto en este caso como en el anterior, lo único que hacemos es adaptar para máxima transferencia de potencia. Porque la salida no influye sobre el ruido, pero puede influir un poco sobre la potencia. Por lo menos aquí sí adaptamos para máxima transferencia de potencia en la salida, ¿vale? Entonces aquí la red de adaptación de la salida para máxima transferencia de potencia. Pero el tema está en la red de adaptación de entrada y en qué transistor elegimos o cómo elegimos la polarización del transistor. El procedimiento que nosotros seguimos y que es el que explicamos también en las prácticas es el siguiente. Nosotros cogemos un transistor genérico de la tecnología con una anchura constante. Lo ponemos allí. Y hacemos este análisis. Vemos la figura de ruido con respecto a la corriente de polarización del transistor. Y vemos dónde, para qué corriente de polarización me da mínimo ruido ese transistor. O sea, ya sé que ese transistor da mínimo ruido, por en este caso, para esta corriente de polarización. Y definimos lo que es la densidad de corriente mínima, la densidad de corriente que tiene que tener el transistor para mínimo ruido, que es ese valor que hemos obtenido aquí en este caso 0,02, pues será miliamperios, partido por la anchura del transistor que hemos puesto. Vale. Luego, ¿qué tenemos que hacer? El segundo paso será manteniendo esa densidad de corriente constante, porque sabemos que si esa corriente por unidad de área se mantiene constante, si aumentamos el transistor y aumentamos la corriente de forma proporcional, ese transistor seguirá dando mínimo ruido. ¿Vale? Entonces, para esa densidad de corriente, para mínimo ruido constante, vamos aumentando la anchura del transistor y mirando la resistencia óptima del transistor. La resistencia óptima para que él dé mínimo ruido. Vamos aumentando la anchura hasta que encontramos una anchura que me dice que la resistencia óptima para dar mínimo ruido coincide con 50 ohmios, que es la resistencia óptima para máxima transferencia de potencia. Usando ese método podemos hacer un amplificador que da mínimo ruido y máxima transferencia de potencia adaptándolo a 50 ohmios. Esa es la técnica que nosotros utilizamos aquí. Bien, siguiendo esa técnica, nosotros conseguimos mínimo ruido y máxima transferencia de potencia. ¿Y qué pasa con el consumo de corriente? El consumo de potencia de la fuente de alimentación. ¿Podríamos hacer algo? Pues sí. Fíjense que normalmente el mínimo que me da, o sea, la corriente para mínimo ruido, no es un punto concreto, sino que hay una región en la que, vale, si nos vamos a una corriente un poquito más baja, el ruido no es el mínimo, pero es parecido al mínimo. Entonces podríamos pensar que si en vez de usar 0,02 miliamperios por vatio, por anchura, por tamaño del transistor, lo bajamos a 0,01, que es bajar el consumo a la mitad, el ruido va a ser un poquito mayor, pero no mucho mayor. Entonces, también estudiando estas curvas podemos diseñar para casi mínimo ruido, pero con un consumo de potencia muy bajo. Entonces, esta técnica también nos permite para minimizar el consumo y minimizar el ruido y poder trabajar con ese compromiso entre los dos conceptos esos. ¿Vale? Entonces, cada vez que nosotros vayamos a usar un transistor, tanto en un amplificador de ruido como en cualquier otro tipo de circuito, en un mezclador, en un oscilador, lo que sea, siempre usamos esta técnica. Porque así sé que cada uno de esos elementos va a trabajar con el mínimo ruido. Siempre buscamos la densidad de corriente para mínimo ruido y trabajamos con esa densidad de corriente constante y luego modificamos el tamaño del transistor, pero manteniendo la densidad de corriente constante para seguir haciendo el diseño. Así mejoramos lo que es la característica de ruido de ese dispositivo en concreto, ese mezclador, ese amplificador, ese lo que sea. Vale. Bien, ahora hemos dicho que ya hemos conseguido un transistor polarizado y que si él ve 50 ohmios a la entrada, no solamente te da máxima transferencia de potencia, sino que además te da mínimo ruido. Pues ahora vamos a ver cómo adaptamos a 50 ohmios. ¿Vale? La técnica más sencilla para adaptar a 50 ohmios es poner una resistencia. Pero esto es muy mal. Porque poner una resistencia mete ruido. Y cuando entonces, vale,
La ventaja es que tenemos máxima transferencia de potencia si ponemos una resistencia de valor, en este caso 50 ohmios, que adapta perfectamente a la resistencia del generador de 50 ohmios. Perfecto, lo tenemos perfectamente adaptado. Pero el inconveniente es que el ruido mínimo que vas a conseguir es de 3 dB, ese es el mínimo. Porque claro, estamos metiendo una resistencia que al final también genera ruido. Entonces, si no es estrictamente necesario, mejor no usar esta técnica. ¿Vale? Otra técnica es no usar un surtidor común, sino un puerta común. En este caso, la impedancia de entrada viene dada por esta expresión de aquí. Si se fijan, tiene la capacidad que tenía, de la capacidad puerta surtidor, la que va de aquí a aquí, y también tiene la transconductancia del transistor. Fíjense que la transconductancia, les recuerdo que depende de la corriente. Entonces, modificando la corriente de polarización de ese transistor, podemos hacer que esta transconductancia tenga un valor de forma que 1 partido por esa transconductancia sea exactamente igual a 50 ohmios. ¿Vale? Entonces tenemos una adaptación sin tener que meter ningún componente más. Simplemente eligiendo adecuadamente la corriente que tiene el transistor para que la transconductancia de 1 partido por G sub m igual a 50, ya tenemos adaptado el circuito a la entrada. ¿Vale? Pero en ese caso la figura de ruido mínima que se puede conseguir es de 2,2 decibelios. ¿Vale? Típicamente los amplificadores se suelen hacer con surtidor común, no con puerta común, que era el caso que estábamos viendo ahora. Entonces, a la hora de hacer un surtidor común, las técnicas que usamos para adaptar son las que vamos a ver a partir de ahora. No poner una resistencia, sino usando bobinas. ¿Vale? La primera posibilidad que les voy a explicar es esta de aquí, que se llama degeneración inductiva. Es decir, degeneración inductiva se llama porque en el surtidor le pones una inductancia. Eso se le llama degenerar por el surtidor. Simplemente. ¿Vale? Entonces, fíjense. Si analizamos la impedancia de entrada de este circuito, nos da esta expresión de aquí, que es G sub m por LS partido por CGS más esto de aquí, 1 partido por SCGS más S por LS. De forma que cuando nosotros diseñábamos el transistor decíamos que buscábamos una corriente determinada para que el transistor pudiese estar adaptado tanto en máxima transferencia de potencia como mínimo ruido a 50 ohmios. Si hemos fijado la corriente, ya tenemos fijada la G sub m. ¿Vale? Además, como hemos dimensionado el transistor, lo hemos hecho más grande o más pequeño para precisamente eso, también ya está fijo en la capacidad puerta surtidor. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Metemos una inductancia de forma que esta parte real me dé 50 ohmios. Entonces, el valor de esta inductancia lo único que tiene que hacer es hacer que la parte real de la impedancia de entrada sea 50 ohmios. Y ya tendríamos por lo menos la parte real adaptada a 50 ohmios. El problema de hacer esto así es que, ¿qué pasa con la parte imaginaria? Bueno, la capacidad venía fijada por el tamaño del transistor, que lo habíamos fijado para que diera mínimo ruido para 50 ohmios. Y la inductancia la hemos fijado para que la parte real fuese a 50 ohmios. Entonces, esta parte que es capacitiva y esta parte que es inductiva no tiene por qué coincidir, y por tanto, la impedancia de entrada será 50 más menos J, lo que sea. Entonces, tenemos la parte real adaptada, pero la parte imaginaria no la tenemos bien adaptada. Entonces, para poder arreglar eso, solemos hacer esta otra técnica, que es poner una inductancia aquí. Esta técnica de aquí. Voy entonces a explicar el procedimiento completo. Primero definimos la anchura del transistor, el tamaño del transistor y la corriente de polarización del transistor para que él dé mínimo ruido para 50 ohmios. Y así tenemos máxima transferencia de potencia y mínimo ruido para 50 ohmios. Con eso ya tenemos fijado la transconductancia y la capacidad puerta surtidor del transistor. Luego buscamos la bobina LS que haga que toda la parte real me dé 50 ohmios. Eso ya me ha fijado este valor y este valor. Ahora simplemente con LG, poniendo el valor adecuado de LG, hacemos que esta parte capacitiva se vaya con esta parte inductiva y ya lo tenemos perfectamente adaptado a 50 ohmios, sin parte imaginaria. O sea, el eje también tiene parte real y parte imaginaria. Hombre, el eje idealmente es una bobina, y una bobina solo tiene parte imaginaria. En la vida real, las bobinas reales, sabemos que ya lo dijimos, que tiene una muchísima resistencia, tiene una serie de efectos parásitos, y a veces podría ser interesante ni siquiera poner una inductancia aquí, porque la que vas a poner va a fastidiar tanto el circuito como lo que vas a arreglar. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Además que hay que tener en cuenta que aquí ahora estamos teniendo dos inductancias, y las inductancias son elementos muy grandes que ocupan mucho dentro del circuito. Entonces,
el poner o no esa inductancia hay que valorarlo dentro del conjunto del diseño. ¿Ok? O sea, si lo que vas a mejorar va a ser poco con respecto a lo que vas a empeorarlo, mejor no ponerla. De hecho, a veces pasa eso. ¿Ok? El amplificador este de surtidor común, tal como lo teníamos, ya con la inductancia de puerta y la inductancia de surtidor, tiene un problema, y es que esa capacidad puerta-drenador que antes la despreciamos, pues si no, normalmente es despreciable, pero sí que existe, ¿no? Y entonces, esa capacidad puerta-drenador hace que puede influir en la impedancia de entrada y también la impedancia de salida del circuito. O sea, lo típico no es usar un simple transistor en surtidor común, sino un cascodo. ¿Vale? Al poner dos transistores en modo cascodo, ya debido al efecto Miller, el efecto Miller, se acuerdan que eliminaba precisamente el efecto de esa capacidad, y por tanto ya tenemos más aislado lo que es la salida de la entrada de mi circuito, y por tanto ya la adaptación ya no se va a ver influenciada por la carga que tenemos en el circuito a la salida del drenador del primer transistor. ¿Vale? Entonces esto es lo que dijo aquí, que la ventaja es que la entrada y la salida ya están aisladas, y como norma general, no solamente para este circuito, sino para el anterior, es que todos los circuitos que son asimétricos, es decir, los que trabajan entre una señal y tierra, y la salida la tenemos medida entre una señal y tierra, tienen este inconveniente, que el nodo de tierra del circuito, no tiene, o sea, no coincide con el nodo de tierra real que tiene el circuito, porque al fin y al cabo este nodo de aquí, interno de nuestro chip, hacia afuera, ¿cómo sale? Este es el nodo interno de mi chip, es la tierra esta de aquí. Pero en realidad hacia la tierra externa del chip va a haber una bobina, ¿vale? Que es la bobina del bonding. La patilla, el bonding y la patilla y todo lo demás. Con lo cual, aquí puede haber una tensión, o sea, entonces esta ya no es tierra, esto es una tierra que no es una tierra perfecta, ¿vale? Cuando queremos una tierra perfecta dentro de un chip, creo que solemos usar un circuito diferencial. Porque en un circuito diferencial, este nodo aquí es un nodo de tierra virtual. En AC, en alterna, eso es 0. Independientemente de que después, entre ese nodo y la tierra real del circuito, haya más cosas. Pero como el circuito entra en modo diferencial a la entrada, para él, y el circuito es perfectamente simétrico, para él este nodo aquí en AC, es 0. Es una tierra virtual. O sea, cuando es importante eso, se suelen usar circuitos diferenciales, que si se fijan es el LNA que teníamos antes, con su adaptación por generación inductiva, y replicado por un lado y por el otro, ¿vale? Y trabajando en modo diferencial, tanto la entrada como la salida en modo diferencial. O sea, un simple amplificador se duplica para conseguir un amplificador diferencial. Exactamente. Vale. Los inconvenientes que tiene este circuito es que, bueno, ahora en vez de una rama tenemos dos ramas, entonces hay que alimentar a esas dos ramas y por tanto el consumo de potencia es el doble, tenemos más consumo de potencia, ¿vale? Si es necesario usarlo, se usa, pero sabemos que vamos a usar el doble de potencia. Y el segundo inconveniente, pero eso ya de todos los circuitos que son así en cascada, es que al fin y al cabo esta fuente de corriente que ponemos aquí abajo es un transistor que hay que alimentar. Entonces, en continua hay que dar alimento a esta tensión de este transistor, a este de aquí y a este de aquí. Sí, para que los transistores estén funcionando hay que polarizarlo. Y eso significa que hay una tensión en continua que va de aquí a aquí, otra que va de aquí a aquí y otra que va de aquí a aquí. Y lo que sobra de la alimentación es lo que puede bascular libremente la tensión de salida, sin que se sature por arriba o por abajo, ¿vale? Entonces, claro, estos son tres bocas que alimentar, y entonces la excursión máxima que podemos tener a salida es decir, la linealidad. Porque al fin y al cabo, ¿se acuerdan? La linealidad depende de cuánto puede bascular la señal de salida sin que sature por arriba o por abajo. Se va a poder ver afectada si tenemos muchas capas así apiladas una debajo, muchos elementos apilados de abajo arriba, ¿vale? Entonces a veces esta fuente de corriente se puede eliminar y hacemos un circuito que se llama pseudo diferencial, es decir, no unimos esto de aquí y ponemos una fuente de corriente que al fin y al cabo es un transistor, sino lo quitamos y ponemos esto como si fueran tierra. Eso seguirá siendo una tierra virtual para AC y para continua, pues también con la pérdida que pueda tener el bonding, pero es la misma para las dos ramas, ¿vale? Entonces esto también es otra opción que se puede utilizar cuando queremos mejorar un poquito la linealidad.
Ok. Hay otro tipo de amplificadores que se pueden hacer también en modo sustituidor común, que es el circuito realimentado. ¿Vale? Los circuitos realimentados tienen la ventaja de que la linealidad es muy alta, porque están realimentados, y la impedancia de salida baja. Al bajar la impedancia de salida, lo que significa es que podemos conectarlo fácilmente a 50 ohmios, porque en el caso anterior ya veremos lo de las cargas. La impedancia de salida es alta, y para bajar a 50 ohmios hay que poner un buffer para poder bajar a 50 ohmios si necesitamos 50 ohmios, que no es... Un LNA es el primer elemento que encontramos en un receptor. A la salida no tenemos por qué adaptar a 50 ohmios, ya lo hemos visto, sino que podemos adaptar a lo que sea. Pero si queremos adaptar a 50 ohmios, con un circuito realimentado puede ser más sencillo, porque su impedancia de salida es más baja. ¿Vale? El ruido aumenta porque ahí estamos metiendo una resistencia nueva. Esa resistencia puede generar un poquito de ruido hacia la entrada. ¿Vale? Fíjense que la ganancia básicamente viene dada por la resistencia de realimentación, como en todos los circuitos realimentados. Si ustedes cogen un operacional, lo importante del operacional es que la ganancia del operacional sea muy grande, porque al final cuando tú le pones una realimentación, quien marca la ganancia es la realimentación que le has puesto al operacional. ¿Vale? La impedancia de entrada también depende fuertemente de la realimentación, y el factor de ruido evidentemente también depende de la realimentación que le pongan. La RF, estamos hablando de esta resistencia de realimentación. Esa sería una posibilidad. Existe otra posibilidad, que es, por ejemplo, hacer el surtidor común adaptado mediante drenaje inductiva y luego detrás una segunda etapa realimentada. O incluso este de aquí, este lo he puesto porque este es un circuito que nosotros hemos publicado también, lo hemos hecho así, que es un circuito con una realimentación activa. Fíjense que aquí la realimentación es pasiva, es una simple resistencia. Pero tú puedes hacer también una realimentación activa, con la ventaja de que la ganancia siempre sea unilateral en esa realimentación. Es decir, en una realimentación pasiva puede pasar señal tanto en este sentido como en este otro sentido. Sin embargo, cuando tienes un transistor, el transistor da ganancia en un sentido y hacia el otro sentido da menos ganancia, o sea, da atenuación. ¿Vale? Entonces, en ese circuito nosotros pusimos el transistor para... Esta resistencia simplemente es para polarizar el transistor, ¿vale? Para que dé realimentación activa, una resistencia de realimentación, y también hemos puesto una bobina aquí. Esa bobina es para también tener el punto de... O sea, para el punto de continua y fijar el punto de continua este de aquí, que también lo fija la realimentación. ¿Vale? Porque fíjense que aquí tenemos un condensador que se acopla en la continua y la continua la trae el circuito de realimentación. Esta bobina aquí tiene una... Bueno, es una bobina, ¿no? Y entonces al ser una bobina puede tener un tamaño muy grande. Pero, en este caso, en este circuito, nosotros vimos que podíamos poner una bobina aquí apilada. Al tener una bobina apilada, ocupa muy poquísimo área. ¿Y qué problema tiene la bobina apilada? Que tiene una resistencia muy grande. Pero bueno, esa resistencia muy grande, al fin y al cabo aquí también tenemos que poner resistencia. Con lo cual, si sumando las dos resistencias, tenemos la resistencia adecuada, que es la que necesito para la realimentación. Con lo cual, en vez de empeorarme esa bobina, lo que me hace es mejorarme mi circuito. Y lo podemos utilizar. ¿Vale? Quizás al final le podamos enseñar ese circuito para que lo vean. ¿Vale? Y también la realimentación puede ser con un transformador. ¿Vale? Se puede hacer una realimentación con un transformador. Y aquí la ventaja es que la linealidad es muy grande, porque si se fijan, en continua, la bobina esta, en continua no consume nada. Y esta bobina en continua no consume nada. Es decir, toda la tensión, o sea, salvo lo que se usa aquí para polarizar el transistor, el resto de tensión está disponible para que la señal de salida bascule sin ser saturada. ¿Vale? Entonces, por eso la linealidad es muy grande. Todos los circuitos realimentados siempre se estudia la estabilidad y suelen ser bastante estables, porque tú lo haces para que sean estables, la realimentación. Y, por lo que digo, la tensión de alimentación puede ser incluso parecida, o sea, inferior a VGS. Pero bueno, eso simplemente es que mejora la linealidad. ¿Vale? El problema de este circuito realimentado es que la ganancia es pequeña, porque depende solamente de lo que es el factor de transformación del transformador, y no se pueden conseguir factores de transformación muy grandes, por lo menos en integrado, en transformadores integrados. ¿Vale? Pero esos transformadores son grandísimos. Sí, pero integrado... En integrado al fin y al cabo es una bobina sobre otra bobina,
entrelazadas. Entonces, claro, y entonces para que puedan acoplarse bien tienen que ser bobinas parecidas en tamaño. ¿Vale? En un transformador real, de estos típicos que usamos son grandes, y entonces el bobinado del primario puede ser diferente del bobinado del secundario. Simplemente le das más vuelta al primario que al secundario. Como quiera subir o bajar. Exactamente, pero en un transformador integrado pues son dos bobinas espirales, una encima de la otra, o así aproximadamente. Entonces tienen que ser más o menos similares, no puede haber un factor de transformación muy grande. ¿Vale? Porque no le puedes dar muchas más vueltas a una bobina con respecto a la otra, porque si no, no se acoplarían, no llegarían a acoplarse. ¿Vale? Bien. Tampoco es que tengas mucho huevo para darle vueltas, ¿eh? Tampoco. Exactamente. Y además que no puede hacer bobinas excesivamente grandes porque ocupa un montón de área. Pues. Vale. Bien. Esto es una técnica que también se está usando mucho últimamente, que es que, bueno, tenemos el sustituidor común. El sustituidor común, pues tienes aquí esto, lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Por aquí lo polarizas con una corriente y esa corriente pues te da una transconductancia en ese transistor. Entonces, una forma de mejorar lo que es la ganancia, es decir, mejorar la transconductancia, podría ser poner dos transistores puestos de esta manera. De forma que si tú le pones la misma corriente esta que está aquí, ¿vale? Esa corriente se divide en, si son dos transistores exactamente iguales, la mitad por aquí y la mitad por aquí, y tendrías un transistor con el doble de transconductancia. Eso es lo que típicamente se hace cuando quieres aumentar mucho el tamaño de este transistor. Lo que haces es poner transistores en paralelo, ¿vale? Sin embargo, si quieres que esos transistores todos den la misma transconductancia y den máxima transconductancia, tendrían que poner aquí, esta corriente tiene que ser grande para que esta sea grande y esta sea grande, y al final te dé la transconductancia que tú quieres. En vez de ponerlos así en paralelo, si los ponemos en serie, ahora mismo, quizás no lo he explicado bien, voy a intentar explicarlo otra vez de nuevo. A ver, supongamos que nosotros necesitamos una transconductancia determinada, ¿vale? Para eso fijamos una corriente y con esa corriente tenemos esa transconductancia para mi amplificador. Otra opción que podemos hacer es, con la misma corriente de polarización, cogemos el transistor, la mitad por aquí, o sea, un transistor, la mitad más pequeño, o sea, por aquí, la otra mitad por aquí, al final la suma de esas dos me puede dar una transconductancia que es exactamente igual que esta, ¿vale? Pero no he ganado nada. O sea, lo que quiero decir en este último caso es que si cogemos este transistor, que es la mitad, y lo polarizamos con la mitad de corriente, y esa corriente la usamos también para este otro transistor que está abajo, es decir, reutilizamos la corriente de polarización de este para también polarizar este, al final el efecto es que tengo una transconductancia que es la suma de las dos transconductancias. Y fíjense que usando ¿cuánto? La mitad de corriente. Aquí tenemos que usar la corriente completa, y aquí usando la mitad de corriente tenemos la misma transconductancia. A eso se llama LNA con reutilización de corriente. O sea, últimamente hay mucha gente usando esta técnica porque con la mitad de la corriente, o por así decirlo, como estás reutilizando la corriente para uno y para el otro, estás mejorando lo que es el consumo. Te consumes menos. ¿Vale? Ahora vamos a ver las cargas. A la carga típica de un amplificador de banda estrecha, pues suele ser una carga de banda estrecha. ¿Y una carga de banda estrecha qué es? Un tanque. Un tanque que es una bobina en paralelo con un condensador. Porque digo en paralelo, si están aquí y parece que están no conectadas en paralelo, vamos a ver. Este nodo que es continua VCC, la alimentación, en alterna ¿qué es? Tierra. O sea, tenemos una bobina conectada desde este nodo a tierra. Y un condensador conectado de este nodo a tierra. Al final, ¿eso qué es? Un tanque de una bobina y un condensador. ¿Vale? Solo que como las bobinas no son ideales, siempre tienen una serie de pérdidas asociadas, y por eso la carga de este circuito, que si fuese una bobina ideal y un condensador ideal, este pico de aquí sería infinito. Tendríamos una carga de valor infinito, pero como no es infinito porque la bobina es real, al final ese valor de aquí viene fijado ¿por quién? Por las pérdidas, sobre todo la bobina, porque el condensador tiene menos pérdidas, tiene un factor de calidad mejor los condensadores que la bobina.
Eso ya lo vimos el otro día. ¿Por qué? Pues las bobinas integradas no se pueden hacer con muy alto factor de calidad, es decir, con muy pocas pérdidas. Siempre tienen bastantes pérdidas. ¿Esas pérdidas qué son? Pues esa resistencia, básicamente. ¿Vale? Entonces, básicamente, esa es la carga típica de un circuito cuando queremos hacer un circuito que sea sintonizado. ¿Por qué digo sintonizado? Porque tiene máxima ganancia en un punto determinado. ¿Vale? Variando el valor de la bobina o del condensador, podemos tener esa sintonización a la frecuencia que a nosotros nos interese. Punto. ¿Vale? Típicamente, ¿qué solemos hacer? Solemos buscar la bobina que tenga máximo factor de calidad a la frecuencia de trabajo que tenemos, o aproximadamente a esa frecuencia de trabajo. Y luego, como es más fácil variar el valor del condensador, pues buscamos el valor del condensador que me dé ese pico en la frecuencia que yo quiero trabajar. ¿Vale? Porque es más fácil variar el condensador que buscar una bobina óptima para la frecuencia que tú estás trabajando. ¿Ok? Sí, una bobina y varía con Es decir, lo que quiero decir es que si la bobina que me da mejor factor de calidad me la da a esa bobina de 1 nanohenry, ya tengo aquí ya fijado el valor de 1 nanohenry. Entonces ya barro con el condensador, busco el valor del condensador que me dé para la frecuencia de resonancia es la frecuencia a la que yo estoy trabajando. ¿Vale? Y así tengo una bobina buena, con un valor el que sea, porque ya con el condensador ajusto el resto. ¿Ok? Bien, cuando queremos una adaptación de banda ancha, es decir, ya cuando no queremos un amplificador que amplifique a una sola frecuencia, sino que queremos un amplificador de banda ancha. Por ejemplo, para televisión, en televisión estamos trabajando en banda ancha, ¿vale? Porque en televisión va desde 400 MHz a 800 MHz, ya eso no es una frecuencia sola, ya eso es un rango de frecuencia. Por ejemplo, ultra wideband va desde 3 GB hasta 10 GB. Pues ya deberíamos usar un amplificador de banda ancha, tenemos que tener una carga de banda ancha. ¿Con la radio sería lo mismo? No, el radio, por ejemplo, no, eso suele ser banda estrecha. Solo una... Por ejemplo, cuando tú tienes GSM básicamente es una banda cerquita de 800 MHz. Entonces tú te pones en el centro, haces una banda estrecha en el centro y como vas a cubrir toda la banda perfectamente. Para GPS, quieres que tenga máxima ganancia en 1,5 GHz. 1,575 GHz. Para Bluetooth, en 2,4. Sí. Eso es banda estrecha. Pero banda ancha es cuando necesitas un rango amplio de frecuencias, que tienes que cubrir un rango amplio de frecuencias, ultra wideband, televisión, etcétera. En ese caso solemos usar una carga resistiva, de forma que la carga resistiva da una impedancia, o sea, si te hacemos este amplificador, da una ganancia que solamente debido a las capacidades parásitas que haya en este nodo, empezará a bajar ya en ese momento. Cuanto menos capacidades parásitas haya en este nodo, pues más allá caerá la frecuencia. Bueno, entonces lo típico que suele usar para banda ancha es una simple resistencia y este condensador lo pongo, pero realmente no lo ponemos, sino realmente lo que está ese condensador lo que tiene es la capacidad parásita que hay en ese nodo. ¿Vale? Cuanto menos capacidad, más banda ancha va a tener este amplificador. ¿Vale? Bueno, pero al fin y al cabo en este nodo siempre hay una capacidad parásita. Entonces, hay técnicas para aumentar un poquito más lo que es la frecuencia de corte de este amplificador. ¿Cómo? Por ejemplo, usando lo que se llama el series picking, que es poner una bobina en serie aquí con esta capacidad parásita que hay en el nodo de salida. Al poner esa bobina, la impedancia que da todo este circuito de aquí viene dado de esta manera, que al final es un polo doble conjugado, por así decirlo. El polo y el cero que mete esta bobina pues se compensan un poco y aumenta un poco lo que es el ancho de banda. Eso es una técnica, series picking. La otra es el shunt picking, que es poner la bobina en este lado de aquí. Si analizan lo que es la impedancia que tiene todo este circuito, también hace que aumentes lo que es el ancho de banda. Pero esto de aquí, dependiendo del valor que tú le hayas dado a la bobina esa de shunt, que le hemos llamado LD shunt, puede tener más o menos pico, y ese pico puede ser malo, ese pico puede hacer que el circuito se haga inestable. Con lo cual, vas a poder aumentar, si este es el circuito básico, vas a poder aumentar un poco lo que es el ancho de banda, pero no demasiado porque podrías tener una posible inestabilidad en el circuito. Y luego hay una combinación del shunt y el series, que puedes hacer ya todas las combinaciones que quieras para mejorar todavía más lo que es el ancho de banda, pero ojito con el pique ese que aparece que puede hacer que sea inestable el circuito. Aquí tenemos un resumen. Si con una simple resistencia tenemos este ancho de banda, pues con el series picking fíjense que llegamos un poquito más allá. Con el shunt picking también llegamos un poquito más allá, y con el shunt series picking pues tenemos todas las opciones posibles. Aquí la frecuencia de corte empezaba a caer aquí, fíjense que estas quedan más lejos, ¿no? Son técnicas que a costa de meter
más bobinas que ocupan área, mejora el ancho de banda, pero empeora el área. Pero eso es lo que se suele utilizar para banda ancha. Cuando queremos ganancia variable, una técnica común que se suele utilizar para tener ganancia variable, por eso aquí voy a poner dos técnicas que hay típicas para ganancia variable. O sea, cuando el amplificador quieres que tenga una ganancia que pueda subir o bajar mediante cualquier, o sea, aplicándole cualquier técnica para que aumente o disminuya lo que es la ganancia del amplificador. ¿Vale? El primer ejemplo que les doy es el de ganancia variable por control de transconductancia. Básicamente tenemos dos transistores en paralelo. ¿Lo ven que están conectados en paralelo? Fíjense, el drenador de este está conectado con el drenador de este. El surtidor de este está conectado con el surtidor de este. Aquí tenemos el transistor bien polarizado y este de aquí, dependiendo de si le ponemos AV gain lo ponemos conectado a VDD o no, tendremos dos transistores en paralelo. ¿Vale? Al tener o no dos transistores en paralelo, vamos a tener o no más o menos transconductancia en ese transistor de ahí, y por tanto vamos a tener o no más o menos ganancia. ¿Se me explicó? ¿Se me ha entendido el rollo ese? ¿Vale? Sí. Si VGain lo podemos poner o a VDD o a tierra. Si VGain lo ponemos a VDD, si le ponemos un 1 aquí, al final tenemos dos transistores. Por tanto la ganancia aumenta. Y si VGain ponemos a tierra, solo tenemos un transistor, con lo cual la ganancia es más pequeña. Eso es una técnica que se suele usar mucho para tener dos ganancias. O tres o cuatro, dependiendo del número de transistores que pongamos aquí en paralelo, podemos tener varios valores de ganancia. ¿Vale? ¿Y para eso se suele usar el de ganancia variable? Mucho, porque si tú, por ejemplo, tienes una señal de entrada que es muy grande, estás muy cerca de la antena y tiene una señal de entrada muy grande, ¿qué hacíamos? Ponemos un control de ganancia, automático de ganancia. Y ese control automático de ganancia lo que dice es, oye, al LNA le dice, oye, baja la ganancia porque está saturando el resto de etapas le pones transistores a cero y... Exactamente. No. Es para eso, para el control de ganancia, control automático de ganancia que hemos visto. Y la otra técnica es por el robado de corriente. Vamos a ver. El robado de corriente, fíjense que tenemos aquí los dos surtidores conectados, pero en este caso tenemos un transistor con su carga, pero el otro transistor simplemente, ¿para qué sirve? Si tienes un 0 aquí, el transistor está en off y por tanto este amplificador funciona como un amplificador cascodo normal. ¿Vale? Pero cuando le pones tensión y polarizas este transistor, la corriente que viene en la fuente que va hacia abajo, parte de ella se la está robando este transistor. Y al robarle esa corriente, este transistor tendrá menos ganancia. Y por tanto el amplificador tiene menos ganancia. Quiero decir que cuando ponemos un 1 aquí, este transistor se pone en on. Y ese on, ¿qué significa? Que la corriente, parte se la está llevando él. Y si parte se la está llevando él, ahora este tendrá menos corriente. Y si tiene menos corriente, este da menos ganancia. La técnica se llama por robado de corriente, porque este transistor roba corriente a este transistor de aquí. Y por tanto le quita ganancia. ¿Vale? Esa es la otra técnica para hacer amplificadores de ganancia variable. El rechazo de imagen en chip. Típicamente decíamos que la carga suele ser un tanque. ¿Vale? Ese tanque hace que tengamos máxima ganancia en un punto determinado. Pero ¿se acuerdan lo del problema de la frecuencia imagen? Justo a la misma distancia del mezclador, por el otro lado, tenemos la frecuencia imagen que si se mezcla, pues sabemos todos los problemas que puede dar dentro de mi receptor. Hacer un filtro a alta frecuencia decíamos que era muy complicado. Pero se puede hacer cosas como que poner aquí simplemente un circuito de resonancia de serie o paralelo, de forma que la ganancia no sea así, sino que aquí, justo en la frecuencia imagen, debido a la resonancia de ese circuito serie o paralelo, tenga mínima ganancia. Sí. O sea, resonante a la frecuencia imagen. A la frecuencia imagen, ¿qué es lo que está haciendo? Que este circuito a la frecuencia imagen lleva toda la señal a tierra. Que en el diagrama de potencia se ve así, como que hay poca ganancia para esa frecuencia. ¿Vale? O sea, al tener poca ganancia para esa frecuencia, pues estamos eliminando esa frecuencia imagen. Entonces tú eliges el valor de la bobina y el condensador de forma que resuenen, o sea, a la frecuencia imagen, y ya te cargas lo que es la frecuencia imagen, o parte de la frecuencia imagen. ¿Por qué? Porque esta bobina no es ideal, y etcétera, etcétera. ¿Vale?
Bien, esquemas de polarización. ¿Cómo alimentamos? Porque hasta ahora todo lo que hemos visto básicamente es el transistor solo y no hemos dicho cómo lo alimentamos. O sea, típicamente, ¿cómo se suele alimentar un transistor? Pues con el típico divisor resistivo, ¿no? Pam, pam, y a la salida pues con resistencia. No, en RF no se debe usar resistencias para polarizar, en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque las resistencias estas al final generan ruido y entonces estamos aumentando el factor de ruido o figura de ruido del transistor. Entonces, ¿qué se suelen utilizar? Bobinas de jockey. ¿Por qué? Porque las bobinas se llaman de jockey porque la continua pasa perfectamente y ya le estás fijando el valor de continua de la tensión aquí, pero la alterna no se va por aquí, sino va por el transistor, porque una bobina en alterna es un circuito abierto. ¿Vale? Y lo mismo a la salida. Lo que realmente se suele hacer es, ¿se acuerdan que aquí a la salida tenemos una bobina que es la bobina del tanque? Pues la bobina ya me sirve de bobina de jockey. ¿Vale? Entonces, la misma bobina que tenemos a la salida para el tanque ya me sirve para alimentar el nodo este del transistor. ¿Vale? Y en la entrada, pues, si no hay ninguna bobina que esté así, pues tendremos que buscar otra técnica. Por ejemplo, esta de aquí. Esto de aquí simplemente, si se fijan, esto de aquí, que es una fuente de corriente. A ver, este es mi transistor principal, ¿vale? Este es mi transistor principal. Entonces lo único que hago es un simple espejo de corriente. De forma que esta corriente de aquí, mediante este espejo de corriente, se replica aquí y ya tienes una tensión también aquí, ya estás polarizando este transistor de aquí. La señal de alterna vendrá por aquí y se va a venir por aquí y no por aquí. ¿Por qué? Porque en este caso, estas dos resistencias que ponemos aquí son dos resistencias que son muy grandes con respecto a los 50 ohmios que se ve por este lado aquí. Típicamente, por ejemplo, un K o 2K. Si tú pones un K aquí y un K aquí, la corriente que viene por aquí es exactamente la misma que viene por aquí. ¿Vale? Y por tanto, entonces, la señal de alterna, por aquí ve una impedancia pequeña, alrededor de 50 ohmios, por aquí ve un K. Por tanto, la señal de alterna, ¿para dónde se va? Pues para el transistor, amplifica y sale para afuera. Vale. Típicamente no se pone la misma resistencia aquí que aquí. Un K y un K. Para que la corriente sea esta igual que esta. Si no se pone aquí una resistencia 10 veces más grande que esta de aquí. Si esto es un K, ponemos aquí 10K. ¿Para qué? Para que la corriente que sea aquí sea multiplicada aquí 10 veces. Para que este circuito consuma 10 veces menos que el circuito principal. Por ejemplo, si nosotros queremos que este circuito de aquí esté polarizado con 1 miliamperio, aquí podemos hacer que este circuito trabaje con 0,1 miliamperio, simplemente haciendo que esta resistencia sea 10 veces más grande que esta. Y así el consumo total no es 1 miliamperio más 1 miliamperio, sino 1 miliamperio más 0,1 miliamperio. Y así reducimos lo que es el consumo de mi circuito. Típico esto es típico de espejos de corriente. El espejo la señal de referencia no la haces igual que la señal real, sino la haces 10 veces más pequeña para que no consuma el doble de corriente al final. Y este de aquí es exactamente lo mismo, solo que con un cascón. ¿Vale? No. ¿Para qué es el transistor que está a la izquierda? Este para hacer el espejo. Un espejo de corriente lo que hace es que... A ver, un espejo de corriente normalmente no se pone en resistencia. ¿Vale? Entonces, este transistor, si es exactamente igual que este, y esta corriente de aquí hace que esta tensión VGS sea exactamente igual que esta tensión de aquí, entonces esta corriente va a ser exactamente igual que esta. Eso es básico de circuitos analógicos básicos. Solo que, claro, si tú no pones resistencias aquí, la señal de alterna sí que se podría venir para acá. Entonces lo que hacemos es, ponemos dos resistencias aquí. ¿Vale? Pero que sean grandes. Lo importante aquí es que la resistencia sea grande con respecto a la impedancia que se ve hacia el transistor. ¿Ok? Que esto lo puedes conseguir siempre que lo haces integrado, porque claro, si lo haces analógico, encontrártelo de características idénticas, eso casi que es complicado, ¿no? No, pero bueno, también se hacen espejos. Y luego, normalmente, en circuitos que no son integrados. Exacto, cuando tú lo haces... También pero si tú le pones las resistencias estas adecuadas y tal, también, y Sí, si son, aquí puedes poner un potenciómetro y puedes regular. Vale, no, pero... Como De hecho, la fuente de corriente está aquí, la puedes regular también, depende de lo que quieras poner aquí, en un circuito de una placa normal. Sí, Tú fijas, al final, no te va a salir exactamente este transistor igual que este, pero como vas a poder controlar esta corriente, ya puedes controlar la corriente de salida. En integrado sí que lo podemos matchear los dos transistores, claro, sí, ¿verdad? En integrado más fácil, ¿no? Digo yo. Para matchearlo, sí. Vale. Para hacer matching de los dos transistores. Ven, y estos son ejemplos ya de diseños que hemos fabricado. Este es el segundo lineal que yo hice.
El primero era exactamente igual, solo que estas bobinas eran cuadradas. ¿Se acuerdan que lo que les conté sobre las bobinas? Bien. Es típico cascodo con degeneración inductiva. Aquí tenemos LE y LB. Y luego polarizado con, como acabo de decirle, lo que es la puerta, en este caso la base, porque eran bipolares, polarizado como se lo acabo de decir. La salida es un tanque. Y a la salida, como esta impedancia es alta y este circuito era para ser medido sobre oblea, hay que bajar la impedancia que tenemos aquí, que puede ser del orden de K, a 50 ohmios. ¿Cómo? Con un buffer de salida, un seguidor de surtidor. De forma que tú fijas la corriente de salida de aquí, la fijas de forma que la impedancia de salida que se vea sea 50 ohmios. Entonces ya tú puedes medir con un aparato que tenga 50 ohmios aquí, 50 ohmios aquí, y puedes medir este amplificador. ¿Vale? Este circuito fue para ser medido sobre oblea. Sobre oblea, entonces, tenemos aquí la señal de VSC, es esta de aquí. Este es el ground, signal ground. Aquí tenemos la alimentación. Aquí tenemos la señal de RF de entrada. Y aquí tenemos la señal de RF de salida. Y en este caso, concretamente, yo eliminé fíjense que hay solamente dos bobinas. Esta bobina es esta de aquí. Y esta de aquí es esta de aquí. Esta de aquí no la usé porque no la tuve que usar. Al final la parte imaginal se me quedaba perfectamente cancelada, o casi perfectamente cancelada, y el hecho de meter una bobina aquí me iba a empeorar más el circuito que lo que iba a ganar, es lo que habíamos visto antes. Este es un típico amplificador de banda estrecha, esto era para GPS, ¿vale? Estaba diseñado para trabajar a 1,575 GHz, pero en la medida se me rodó un poquito y evidentemente siempre baja un poquito lo que es la ganancia por los parásitos que hay, y porque normalmente cuando tú diseñas un amplificador o cualquier circuito, a la primera no sale todo. Tendrías que tener unos modelos muy buenos para que solamente simulando te diera todo perfecto. Al final siempre te haces un primer diseño y luego haces un rediseño en función de lo que te salió en el primer diseño. Pero en la primera medida pues me salió esto de aquí. Esta sería la ganancia que me salió medida. Este es el ruido, la adaptación me salió bastante buena, la adaptación de entrada, la adaptación de salida también, y el IP3 que me salió, pues me salió menos 23 dBm, pues sería el punto de compresión de dB que salía en este circuito. Fíjense que lo hice en antes de 2003, o sea, ya casi 10 años. Bien, este fue otro, este fue un LNA para ultra wideband, para aplicaciones de ultra wideband. En este caso, ¿qué usamos aquí? Un shunt picking para mejorar lo que era el ancho de banda. Aquí ya estamos hablando de banda ancha a la salida, ¿vale? Tenemos un shunt picking aquí a la salida. Da lo mismo que ponga la bobina arriba que sí, da lo mismo. Y luego a la salida le pusimos un buffer, ¿vale? Un buffer para poder adaptar a 50 ohmios, ¿vale? Es el mismo buffer que antes, aunque aquí la polaridad del buffer lo hicimos con una bobina en vez de una resistencia. Era por mejorar las características. La polarización de este transistor la sacamos de este nodo de aquí. Lo hicimos con esta resistencia, para polarizar el transistor de este de aquí. ¿Vale? Vean que aquí puse un condensador para desacoplar, con lo cual ya aquí no habría continua. Entonces la continua de este nodo, ¿cómo la sacamos? La sacamos de la continua de este punto de aquí. ¿Vale? Y la entrada, aquí lo gracioso fue la entrada. Cuando tú haces una adaptación con degeneración inductiva, esa adaptación es perfecta para la frecuencia en la que tú estás trabajando. Es una adaptación de banda estrecha. Pero cuando quieres una adaptación de banda ancha, ¿qué haces? Pues tienes que tener una estructura tipo filtro. Tipo filtro son bobinas y condensadores que forman al final lo que es un filtro de banda ancha. Un filtro paso banda. ¿Vale? Pues todas estas estructuras de aquí, esta bobina, junto con la capacidad parásita del transistor, con esta capacidad, con esta bobina, etcétera, etcétera, forman lo que es un filtro de banda ancha a la entrada. Con lo cual tenemos la adaptación a la entrada de banda ancha, la carga de banda ancha, y por tanto tenemos un amplificador de banda ancha. El problema aquí es que tenemos un montón de bobinas, como lo pueden ver. Y vean cómo salió. Salió un amplificador de banda ancha, que va desde unos 2 GHz hasta unos 6, 7 GHz, lo que es la banda de trabajo de este amplificador. ¿Vale? Otra forma de hacer amplificadores de banda ancha es utilizar amplificadores distribuidos. Esto no se los he explicado yo en la clase. Los amplificadores distribuidos se basan en tener tú una línea de transmisión a la entrada y una línea de transmisión a la salida. Una línea de transmisión no es más que, puede ser una pista, ¿no?
Pero una pista, el modelo de una línea de transmisión, ¿cómo es? Bobina, condensador paralelo. Bobina serie, condensador paralelo. Bobina serie, condensador paralelo. ¿Y eso es esto? Pues sí, porque tiene una bobina en serie con un condensador que es el condensador este CGS, que va a tierra, perdón. Que va a tierra. Entonces tenemos bobina, condensador a tierra. Bobina, condensador a tierra. Bobina, condensador a tierra. Y así tenemos una línea de transmisión a la entrada. Y a la salida igual. Bobina, condensador, porque el condensador este de que va a tierra, tenemos que ayudarlo con otro condensador más. Aquí hay un condensador que va de aquí a tierra, que en paralelo con este condensador es el condensador de la línea de transmisión, ¿vale? Tenemos bobina, condensador, bobina, condensador, bobina, condensador. Entonces al fin y al cabo tenemos una línea de transmisión por la cual le metemos la señal de entrada y va viajando por esta línea de transmisión. Esa señal que llega aquí, que llegan con diferentes desfases, porque cada elemento de la línea de transmisión lo que mete es un pequeño desfase. La señal que llega ahí llega con un pequeño desfase, es amplificada y luego también se desfasa hasta llegar hasta aquí, hasta la salida, que aquí tenemos la carga, ¿vale? La señal que estaba desfasada aquí también llega aquí con otro desfase más, es amplificada y es desfasada también. Fíjense que el desfase que va a llegar, el desfase final de cada una de las ramas, esta, o esta, o esta, o esta, al final todas se van a sumar aditivamente al final, a la salida. Pero con la ventaja de que el circuito definitivo tiene un ancho de banda muy grande, definido por las líneas de transmisión de entrada y de salida. ¿Vale? Entonces con eso se pueden hacer amplificadores de banda ancha muy buenos. El único inconveniente, la cantidad de bobinas que tenemos que utilizar, porque al fin y al cabo tenemos un montón de bobinas por todo el ¿Y las plagas ya son los condensadores? no, esto de aquí simplemente es la señal de entrada, No, la- ground, signal ground. Ah, vale, los condensadores están aquí, aquí, aquí y aquí. Estos son los condensadores estos de aquí. Vale, son pequeños en realidad estos condensadores, ¿lo ves? Y eso las plaquitas. Estos son los transistores y estos son las ground, signal ground para medir y ground, signal ground ¿Y para las medir. de debajo y de arriba? Estos simplemente son conexiones a tierra para siempre todo lo que sobra del chip, del área del chip, se suele conectar a tierra para que es para básicamente para que cualquier señal de ruido que haya por ahí sea derivada a tierra, vale, es para protección. Ok, bien, pues con esto se consiguen amplificadores de muy banda ancha. Fíjense que lo hicimos con un CMOS 035, una tecnología bastante vieja, y fíjense que llegamos bastante bien a 8 gigas y podíamos llegar más, se podía haber llegado más, 8 o 9. De hecho, esta fue una de las pruebas que hicimos. Después les enseño más pruebas que hicimos.